Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Kelvin Cepede. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. En esta ocasión voy a estar compartiendo la asignación número 4 de la materia de Ingeniería en Software 1, la cual consiste en las mediciones. A modo de introducción, vamos a conocer un poco sobre lo que son las mediciones. Bueno, como ya su palabra lo dice, la palabra medición significa medir. Entonces, podemos decir que la medición es un proceso fundamental en la ingeniería en software, ya que te permite cuantificar los atributos de un software, el proceso de desarrollo y los objetivos para una toma de decisión más adecuada. Al igual que cualquier otra disciplina, la ingeniería en software también se tiene que medir, ya que esto nos permite entender el estado actual de un sistema, identificar las áreas de mejora y predecir cualquier comportamiento futuro. Si no hacemos una medición adecuada, la gestión de cualquier proyecto en ingeniería de software puede ser un proceso subjetivo y difícil de controlar. Por eso, en esta unidad estaremos abordando lo que son los conceptos esenciales para la medición en el desarrollo de software. Ejemplo, los tipos de escalas empleadas, la clasificación de la medida, los criterios de la evaluación métrica y los aspectos clave que no deben faltar en cualquier contexto para la medición en la ingeniería en software. Como concepto básico, podemos decir que comprender lo que es una medición en la ingeniería de software es indispensable para su funcionamiento. La medición se puede definir como el proceso de medida, el cual se asigna ya sea un número, un símbolo o cualquier atributo de este mundo real, siendo ya una regla claramente definida. Estos procesos nos permiten comparar, analizar y comunicar la característica de una manera precisa y reducible. Podemos decir que una entidad es un objeto o evento del mundo real que puede ser caracterizado mediante lo que son las observaciones de un atributo. En la ingeniería del software, las entidades pueden ser de producto, ya sea como el código fuente, los documentos del diseño, los casos de prueba, un ejemplo. Puede ser también como proceso, que todo sería como las actividades del desarrollo, la revisión o la prueba, o también como recurso, que ahí es donde interviene lo que son las personas, las herramientas o el entorno en el que se está trabajando. Podemos decir que un atributo es una característica o una propiedad de una entidad que puede ser observada y medida. Ejemplo, el tamaño de un programa, ya eso es un atributo, el código fuente, mientras que la duración de una reunión es un atributo, pero de proceso, ya sea de proceso de desarrollo. La medida es el valor numérico asignado a un atributo que como resultado de un proceso de medición. Por ejemplo, una métrica es una medida cuantitativa del grado de un sistema, para decir así. Eh, su componente o proceso poseen lo que son atributos determinados. Las métricas permiten evaluar la calidad del software de una manera sistemática y objetiva. Y existe una diferencia importante entre lo que es una medida directa y lo que es una medida indirecta. Una medida directa es aquella que no depende de la medición de ningún otro atributo, como por ejemplo lo que son las líneas de código. Pero una medida indirecta, en cambio, se obtiene a partir de la combinación de más medidas directas, como la designación de los defectos, que se calcula dividiendo lo que es el número de defectos entre el tamaño del programa. Y también sería bueno establecer lo que es una diferencia entre lo que son la métrica de proceso y la métrica de producto. La métrica de proceso de producto se refiere a la característica del software mismo, ejemplo, ya sea su complejidad, su tamaño o su confiabilidad, mientras que la métrica de los procesos se relaciona, un ejemplo, con lo que son la actividad del desarrollo, ya sea el tiempo, el costo y la productividad. Ambas son complementarias, es decir, que sin una no funciona la otra, y ofrecen una versión integral en el desarrollo de cualquier software. La medición o los tipos de escala de la medición. Las escalas en medición son los marcos de referencia que permiten determinar cómo se interpreta
y se utilizan los valores obtenidos en un proceso de medición. La teoría de la medición se clasifica por escala. Estas escalas pueden ser, o son cinco las más principales, y cada una de ellas tiene sus propiedades específicas que permiten las operaciones estadísticas y las operaciones estadísticas permitidas sobre cualquier base de datos. Nuestra primera escala sería la escala nominal. La escala nominal es la más sencilla de todas. Los números o símbolos se utilizan únicamente como si fueran etiquetas o categorías para identificar el grupo, sin que exista ningún orden o jerarquía entre ellos. En ingeniería en software se usan, por ejemplo, para clasificar lo que son los tipos de defectos encontrados durante una prueba, ya sea defecto de interfaz, defecto de lógica o defecto de rendimiento. La única operación válida entre las escalas son la de igualdad o la de diferencia entre categorías. Luego tenemos lo que es la escala ordinal. La escala ordinal añade lo que son las propiedades del orden a la categoría. Los valores pueden ser ordenados de mayor a menor o de menor a mayor, pero la diferencia entre los valores son necesariamente iguales. Ejemplo, no es lo mismo la escala baja media que la escala alta o crítica, sabiendo que la escala crítica es mayor que una escala alta. Las escalas de los intervalos, esta es la diferencia entre los valores ya definidos, que son significativamente constantes, pero no existe un valor o un cero absoluto. Esto significa que el valor cero es arbitrario y no representa la ausencia de un atributo medio. Un ejemplo fuera del sistema es la temperatura de un ejemplo en grados Celsius. Tenemos también lo que es la escala de razón. La escala de razón posee todas las propiedades de las escalas de los intervalos, pero además cuenta con unos ceros absolutos que identifican la ausencia de un atributo real. En la ingeniería en software, la mayoría de las métricas son importantes, o la más importante es la de razón. El número de líneas de código, el número de defectos, el tiempo de la ejecución del programa o el costo del proyecto. Con esta escala es posible realizar todas las operaciones aritméticas, incluyendo lo que es la razón y la proporción. La escala absoluta es un caso especial en el que existe una única forma de medir ya los atributos, sin posible o sin posibilidad de transformarlo. Un ejemplo más común es el conteo de los elementos, número de casos de prueba, número de módulos del sistema. En esta escala, el valor es exactamente lo que representa y no puede ser transformado sin perder significativamente. También tenemos lo que son las clasificaciones de las medidas. Tenemos que las medidas de ingeniería en software pueden ser clasificadas de diferentes perspectivas, lo que permite organizar y comprender mejor la información que se recopila durante un desarrollo de un sistema. Ejemplo, tenemos lo que es la medida de producto. La medida de producto se refiere a los atributos del software como los aspectos o lo entregable. Esto incluye lo que es la característica como el tamaño del software, la línea de los códigos, los puntos de función, la complejidad estructural y ciclomática, la cohesión y el acoplamiento de los módulos, de la confiabilidad, la mentabilidad y la probabilidad. Estas medidas son fundamentales para evaluar la calidad interna y externa de cualquier desarrollo de software. La medida de proceso son cuantificativas mediante las actividades, los procedimientos utilizados para desarrollar el software. Esto incluye la dedicación de cada fase del ciclo de vida, el esfuerzo persona-hora, el número de reuniones realizadas, la frecuencia de los cambios en los requerimientos y la cobertura de la versión técnica. Esta medida permite identificar los cuellos de botella, la ineficiencia y las oportunidades de mejora para cualquier proceso en desarrollo.
También tenemos lo que son las medidas de los recursos. Las medidas de recursos cuantifican los insumos utilizados durante el desarrollo del software. Esto incluye lo que son la persona, número de desarrolladores, el nivel de la experiencia, el hardware, la capacidad de los servicios, los equipos de prueba, el software de apoyo y las herramientas CASES ID, que son sistemas de control de servicio, y el tiempo de disponibilidad. También tenemos lo que son las medidas directas e indirectas, que ya las mencionamos anteriormente. Como ya dijimos, la medida directa se obtiene sin necesidad de combinar otros valores, mientras que las medidas indirectas necesitan la interacción de otros atributos para poder ser medidas, ya por ejemplo sea la densidad de los defectos o el índice de lamentabilidad. Y la medida indirecta suele proporcionar una información más rica sobre lo que son los aspectos complejos de cualquier desarrollo de software. También tenemos lo que son las medidas objetivas y las medidas subjetivas. Las medidas objetivas son aquellas que pueden obtenerse de una manera reproducible e independiente del observador. Por ejemplo, como el número de líneas del código, el tiempo de resultado del sistema. Las medidas subjetivas, sin embargo, son lo contrario. Estas dependen de un juicio o de una experiencia del evaluador, como la valoración de la usabilidad de una interfaz gráfica, la calidad de la documentación, la práctica, y se suele buscar o maximizar el uso de las medidas objetivas para garantizar la consistencia y la comprobabilidad de los resultados. La evaluación métrica, no todas las métricas pueden ser definidas, no todas son iguales ni útiles, ni tampoco son confiables la mayoría. Pero la evaluación métrica es el proceso mediante el cual se puede determinar si una métrica cumple con los requerimientos necesarios para ser utilizada mediante una interfaz en un contexto ya de un proyecto de software. Y existen varios criterios que proporcionan la información para saber si esa métrica es correcta. Ejemplo, la validez, que la validez o que se refiere realmente a medir los atributos que predeten. Ejemplo, la validez. Y la validez, tenemos que la validez, tenemos que la validez que simplemente es válida si cumple o si realmente valida lo que son los atributos que se están midiendo. La validez puede ser de contenido, la métrica cumple con los aspectos relevantes del atributo. De criterio, la métrica se correlaciona con otros indicadores del mismo atributo o de constructo, la métrica se alinea con la teoría ya subyacente. Tenemos lo que es la confiabilidad. Es una métrica confiable si produce los mismos resultados bajo las mismas condiciones, independientemente de quién la mida o en qué momento se mida. La confiabilidad segura la resolución de los resultados y es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la validez. Esta se puede calcular con el coeficiente de correlación entre las mediciones relacionadas por la diferencia en los evaluadores o en los diferentes momentos. La facilidad de recolección. Es una buena métrica, esta debe poder recopilarse de una manera económica y eficiente, sin requerir un esfuerzo desproporcionado y sin un costo realmente ya que supere los beneficios de los propósitos. Tenemos lo que son la precisión y la exactividad, sabiendo que la precisión se refiere a la capacidad de la métrica para proporcionar los resultados con el nivel de desarrollo necesario, mientras que la exactitud
indica qué tan cercano están los valores métricos del valor verdadero. Ambas propiedades son importantes para garantizar que la métrica sea útil en la toma de decisiones. Los modelos de calidad GQM es un enfoque ampliamente utilizado para la evaluación y la definición de la métrica. Es un programa Global Question Metric, donde proporciona lo que son el método de que establece lo que es la métrica, que se define, un ejemplo, la manera de la manera en lo que va a funcionar el sistema. Primero se establecen los objetivos del sistema, que eso vendría siendo y la medición luego se formula lo que son el cuestionario, que debe ser respondido para alcanzar el proyecto. Y finalmente, entonces, se obtiene lo que es la métrica, que es que proporciona los datos necesarios para responder a cualquier de las siguientes preguntas. En el enfoque GQM, este garantiza que la métrica estén alineadas con los objetivos del proyecto y que todas las informaciones recopiladas tengan un propósito claro y definido. Tenemos por aquí que es medir en ingeniería en software y podemos determinar que el aspecto del software y de los procesos de desarrollo deben medirse en una de las dimensiones más importantes en cualquier programa de medición. La respuesta depende de los objetivos del proyecto, las necesidades organizadas y el nivel de la madurez del proceso de desarrollo. Sin embargo, existen áreas que son consideradas fundamentalmente en cualquier proceso de medición de un software. Ejemplo, el tamaño del software, que el tamaño es una de las métricas más básicas y ampliamente utilizadas. La métrica del tamaño más común incluye lo que son las líneas de los códigos, que cuenta con los números de línea del código fuente y los puntos de función, que esto permite el tamaño del software en determinadas y la determinada de la funcionalidad que proporciona el usuario. Tenemos lo que es la complejidad. La complejidad del diseño, la complejidad del software tiene como un impacto directo sobre la mentabilidad, la confiabilidad y la facilidad de la prueba. La métrica de complejidad ciclomática, que mide el número de caminos de líneas independientes a través del código fuente de un programa. Es una de las más utilizadas. Los valores altos de complejidad ciclomático están asociados con la mayoría de las probabilidades de los defectos y mayor dificultad para realizar una buena exhaustiva o una prueba exhaustiva. La calidad. La calidad permite evaluar en qué medida el software cumple con todos los estándares ya proporcionados o establecidos. Entre lo más importante se encuentran lo que son las dimensiones de los defectos, los números de defectos por unidad de tamaño, la cobertura de los códigos, los porcentajes de la ejecución de los códigos durante una prueba, el tamaño medio entre los fallos y la tasa de éxito de las pruebas de aceptación. Esta métrica permite identificar el área problemática del software y originar los resultados para una mejora eficiente. Productividad. La métrica de productividad mide la eficiencia del equipo de desarrollo en términos de los resultados obtenidos en relación con los recursos empleados. Se puede calcular como un punto de función productivo, persona a mes, o línea de código por hora del trabajo. Es importante interpretar esta métrica con cautela, ya que puede verse afectada por los factores externos como la complejidad del dominio, la tecnología utilizada o la experiencia del equipo. La estabilidad de los requisitos es un indicador importante de la madurez del proceso, del análisis y de la satisfacción del cliente. Se puede medir a través del índice de cambio de los requisitos que que expresan la producción de los requisitos que combinan durante el desarrollo de los aspectos total de requisito original. Un alto índice de cambio suele estar asociado con un mayor costo, una mayor duración
y menos calidad de producción final. El esfuerzo y el costo. El esfuerzo y el costo se puede medir generalmente por persona hora o por persona mes e identifica el trabajo total invertido en el proyecto. El costo incluye lo que es el esfuerzo más los gastos de los recursos, de los materiales, las herramientas y las subcontrataciones. Estas métricas son necesarias para la gestión del proyecto, para la elaboración de presupuestos precisos en un proyecto futuro. Y la métrica orientada a los objetos, con la, son como el paradigma de la programación orientada a los objetos. Sugiere la métrica específica para evaluar los diseños de un sistema. La métrica son las más importantes o ampliamente reconocidas e incluye lo que es el acoplamiento de los objetos, que miden el número de clases a la que se están acoplando cada una, la profundización del árbol de las herencias, el número de hijos, la falta de la cohesión de los métodos ponderados por clase y la respuesta para la clase. Esta métrica permite identificar clases excesivamente complejas, mal diseñadas o difíciles de un ejemplo de mantener o manejar. Bueno, esto es todo por hoy. Se despide Kelvin Cepede, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software en la Universidad Abierta para Adultos Guapa. Esta fue mi tarea número 4 de Ingeniería en Software 1. Muchas gracias.